¿Sabían que existe una ciudad en el mundo que está atrapada entre dos continentes? Hoy, chicos, vamos a conocer Estambul, una de las ciudades más grandes de Turquía. Y es que su ubicación geográfica es realmente curiosa porque la mitad de la ciudad está en Europa y la otra mitad está en Asia. Tanto así que pasar de un continente a otro es tan fácil como tomar un barco y cruzar este estrecho que están viendo por aquí en menos de 10 minutos. Bienvenidos, chicos, a la antigua Constantinopla, hoy conocida como Estambul, la ciudad más importante de toda Turquía. ¿Qué onda, bichos? Miren, comenzamos el video con un dato realmente curioso. ¿Sabían, chicos, que Estambul no es la capital de Turquía, sino que es Ankara? Ese dato sí nos dejó con Sofi realmente impresionados porque cuando uno escucha de Turquía, ¿no? Siempre escucha Estambul. Sí, como la ciudad principal, digamos, que uno puede pensar que esa es la capital. Sí, pero les cuento que no. La capital se llama Ankara y de hecho esta ciudad pasa desapercibida por muchos viajeros cuando vienen aquí a Turquía. Así que nosotros les vamos a estar haciendo un videito de la capital de Turquía más adelante. Turquía en los últimos años ha sido uno de los países más visitados de todo el mundo, especialmente su ciudad más importante, Estambul. El país cuenta con un tamaño aproximado de 783.560 kilómetros cuadrados y Estambul, la ciudad donde vamos a estar en el video del día de hoy, cuenta con poco más de 5.000. Solo para que se den una idea de lo grande que es esta ciudad, solo en Estambul se estima que hay aproximadamente 16 millones de habitantes. Es realmente una locura. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿a dónde queda Turquía? Yo he escuchado de ese país, pero honestamente no sé en qué parte del mundo se encuentra. Pues miren, curiosamente Turquía se encuentra en Asia y en Europa, dos continentes al mismo tiempo, aunque la mayor parte del país vendría estando del lado asiático con 95% en Asia y solo 5% en Europa. Pero ya si hablamos de la mega ciudad de Estambul, ya la cosa cambia. Ahí ya se van casi que 50 y 50, casi que la mitad de Estambul está del lado asiático y la otra mitad está del lado europeo, divididos únicamente por esto que están viendo en pantalla, chicos, el estrecho de Bósforo. Este cuerpo de agua es la línea imaginaria que divide la ciudad de Estambul entre los dos continentes, entre Asia y Europa. En cuanto al idioma oficial, vendría siendo el turco. Ya si hablamos de la religión, pues miren, les cuento que Turquía es un país laico, sin religión oficial, ya que respeta la libertad de culto. Cada quien puede practicar la religión que uno desee, pero a pesar de eso, el 95% de la población practica el Islam. Es por eso que cuando uno llega al país puede ver un sinfín de mezquitas a lo largo de toda la ciudad. No les miento, realmente se ve casi que una en cada esquina. Ya, el otro 5% lo conforman pues otras religiones como el cristianismo, tenemos también agnósticos, judíos, entre otros. En cuanto a su moneda oficial, vendría siendo la lira turca. Hasta el momento que se ha grabado este video, un dólar equivale aproximadamente a 36 liras turcas. Por aquí les voy a estar mostrando unos billetes para que se den una idea. Miren qué bonito diseño, interesante al mismo tiempo. Por aquí les muestro otro y por aquí les muestro otra denominación. En cuanto al enchufe, importantísimo, no vaya a ser se vengan aquí a Turquía y traigan del enchufe que no es. Les cuento que es el tipo C y el tipo F. Así que bueno, dicho esta pequeña introducción, acompáñenme a conocer Estambul, la mega ciudad atrapada en dos continentes. Y chicos, miren, como primeras impresiones ahorita que andamos caminando por las calles de Estambul, nos hemos fijado que hay demasiados gatos callejeros. Miren, en esta toma les muestro que había un gatito aquí en el carro y de la nada vimos otro amiguín por aquí. Por aquí vimos otro amiguito peludín por acá y vemos que la Sofía ha caído en el encanto no solo de un gatito, sino que ahí viene el otro, ¿eh? No, es que Sofía es la manzagatos, la hemos descubierto aquí. Sofía, se van a pelear por vos. ¿Va que sí? No. ¿Qué les has hecho? Se están peleando por su nueva dueña. Sí, mira, están marcando terreno, cuidadito. Es que sí, chicos, fuera de broma, miren, solamente en este pedacito hay un gato por aquí, otro chiquitín por allá y por allá tenemos otro negrito por acá. O sea, prácticamente en menos de 5, otro allá al fondo, no sé si lo logran ver. En menos de 5 minutos hemos visto aproximadamente 8 gatos.
Pero miren, antes de seguir, muchos se preguntarán, tío Frank, ¿cuánto cuesta más o menos el hospedaje en Estambul? Pues les cuento que así como cualquier ciudad turística, hay de todos los presupuestos. Yo por aquí me encontré por aquí les voy a estar dejando cómo lo encontré en Airbnb. Cuesta aproximadamente $60 la noche para 2 personas y se encuentra relativamente bastante cerca de diferentes puntos turísticos. Aproximadamente a unos 10-15 minutos caminando se van a encontrar varios lugares que sí son de interés. Por aquí les muestro un poquito la sala. Cuenta aquí con unas mesitas, unas áreas bien bonitas. Tiene aquí un televisor, una cocina, tiene un baño y por aquí les muestro el área del cuarto de la habitación. Eso sí, no es que sea tan grande, es bastante pequeño, pero cumple su función. Y ya que cuando uno viene a estos lugares lo que menos hace es estar en el apartamento, sino que sale a conocer la ciudad. Pero lo mejor de este apartamento, miren, es esto que ven aquí. Se lo voy a enseñar. Me imagino que no todas las habitaciones tienen esta vista, pero es de probar ahí un poquito de suerte al momento de reservar. Pero miren qué bonita. Con esta vista, chicos, damos inicio al tour épico por Estambul. Démosle. Y es que prepárense porque este video realmente va a estar lleno de un montón de datos curiosos. Estambul ha cambiado de nombre varias veces, así como tu amigo el enamorado ha cambiado de novia cada mes. Estambul a lo largo de 2500 años ha tenido varios nombres. Primero se llamó Bizancio. Esta se funda con ese nombre en el año 660 a.C. por unos colonos griegos. Después pasó a llamarse Constantinopla en el año 330 después de Cristo, cuando un señor llamado Constantino el Grande llega y dice: este lugar me gusta, aquí va a ser la nueva capital del Imperio Romano en vez de Roma, pasando a denominarse entonces Constantinopla en honor a ese señor. Después el Imperio Romano se divide. Esta fue la capital del Imperio Bizantino por más de 1000 años, hasta que en el año 1453 llega la conquista del Imperio Otomano, y pues ya con esta conquista la ciudad pasa a llamarse definitivamente Estambul. Así que miren, para comenzar el recorrido por la ciudad de Estambul, he decidido comenzarlo aquí, en uno de los lugares que seguramente pues muchos de ustedes cuando vengan a esta ciudad lo van a visitar. Bienvenidos, chicos, a la Plaza Taksim, la cual miren es considerada por muchos como el corazón de la moderna Estambul. Esta plaza les cuento que se encuentra en el lado europeo de la ciudad. Les cuento que es un importante distrito comercial, turístico y de ocio, porque aquí les cuento que hay un sinfín de restaurantes, tiendas, hay hoteles. Y de hecho también aquí a la par de la Plaza Taksim hay una mezquita. Y es que miren, debido a la gran importancia de esta plaza, aquí en la ciudad de Estambul se utiliza principalmente para celebración de eventos públicos y sociales, aunque también les cuento que es un punto de partida para diferentes manifestaciones y marchas políticas. El nombre de la Plaza Taksim significa distribución en idioma turco, y es que este nombre le fue dado debido a que era el lugar donde se centralizaba la distribución de agua allá por la fecha de 1732, aunque también se le conoce como el Monumento de la República, porque pues aquí en la plaza hay diferentes monumentos, y entre uno de los que destaca es este que están viendo aquí, que vendría siendo el Monumento a la República, o también llamado Monumento a la Independencia. Miren, es aquí donde me pregunto si realmente lo que está haciendo aquí el chico del fondo es legal. Aquí es donde ponemos el meme, es aquí donde preguntamos si todo esto era legal. No, hombre, qué loco, chicos. La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Padres de familia, cuiden a sus bendiciones. Pero miren, hoy sí, que ya les mostré uno de los corazones de la ciudad de Estambul, vamos a lo bueno. Miren, el motivo por los cuales los traje a la Plaza Taksim es porque justamente a la par se encuentra una de las calles más transitadas de toda la ciudad. Esto, chicos, es la avenida Istiklal. Esta les cuento que es una avenida peatonal, así que si a ustedes les gusta caminar sin miedo que un carro les vaya a pasar encima, pues les cuento que esta vendría siendo la calle ideal para ustedes. Una de las características principales de esta calle es que encuentran un sinfín de tiendas para los que les gustan las compras. Así que si a ustedes les gusta comprar ropa, les gusta comprar zapatos, les gusta comprar maletas, les gusta comprar dulces, comida, pues esta es la avenida correcta. Miren, una de las cosas que también llama la atención de esta avenida es que pasa un tranvía cada cierto tiempo, un tranvía que es algo así de antaño, lo miro yo, pero la gente viene aquí, se sube a este tranvía, y de hecho yo no pensé ver esto en otro país que no fuera el mío, pero aquí la gente también se guinda, se va colgada del transporte público
público, algo que me pareció curioso de ver, pero miren, la razón principal por la cual hemos venido a esta avenida Istiklal es por esto que ven aquí. Sin duda, algo bien famoso de Turquía son los dulces turcos, así que hoy, chicos, vamos a probar algo de esta dulcería que yo he visto ahí, algunas reviews en internet, que es bastante famosa. Esta se llama Hafiz Mustafa. Miren, chicos, se llegó la hora de probar el postre. No les miento que el menú estaba bastante extenso y pues uno ahí no hallaba qué agarrar porque yo todo lo miraba rico, pero me dejé ir por el dulce más típico. Y esto que están viendo, chicos, vendría siendo el postre por excelencia de aquí de Turquía, el baklava. Para los que se preguntan qué vendría siendo, se los resumo. Este vendría siendo un postre típico aquí en la zona, y entre los ingredientes que lleva es la masa que lo rodea, vendría siendo masa de hojaldre, y en la parte de adentro pues usualmente lleva nueces, almendra y pistacho. Ya después de eso viene y le ponen miel en la parte de encima, en la parte de la capa superior, y así tenemos el baklava. Yo por aquí me lo acompañé con un tecito turco, así que vamos a darle aquí la respectiva probadita, que no les miento, miren, rico sí se ve. Va, eso que ven allá adentro es la almendra que les estaba comentando, así que venga. Es un elixir. Y miren, chicos, que ahorita le estamos echando una ojeada al menú. No les miento, no sé qué pedirme, todo se mira dulce, pero bueno. Bueno, chicos, miren, en cuanto a cómo movilizarse dentro de la ciudad, les cuento que tienen varias formas. De hecho, la ciudad está bastante bien conectada con el transporte público y pues pueden usar desde autobuses, pueden usar tranvía, pueden usar el metro también. Y pues lo recomendable es que ustedes compren una tarjetita, esta que están viendo, de color rojo. Fácilmente la pueden comprar en las estaciones de metro o de tranvía, en unas maquinitas que están viendo por aquí. Aquí les va a estar saliendo el precio de cuánto vale la tarjeta, y también por aquí les va a estar saliendo más o menos un estimado del precio que cuesta por cada trayecto, ¿no? Pero si ustedes no quieren andar en el transporte público, les cuento que aquí también funcionan bastante bien la aplicación de Uber, o también pueden utilizar los taxis, aunque nuestro consejo es que si ustedes agarran un taxi, pues siempre acuerden el precio, porque pues aquí los taxistas en Estambul, les cuento que tienen la mala fama de que son un poquito timadores, vamos a llamarlo así, si ustedes no acuerdan el precio. Miren, chicos, si hay un lugar que todos visitan al venir aquí a Estambul, es este que ven acá. Bienvenidos, chicos, a la Torre Gálata. Y es que miren, esta torre es una de las más antiguas del mundo, con 61 metros de altura. Es uno de los íconos de la ciudad, visitada por muchos. Se dice que desde su punto más alto tienen la mejor vista de Estambul. Y ahorita lo vamos a averiguar. Vamos. Miren, esta torre, curiosamente, así como Estambul, también ha cambiado varias veces de nombre. La historia de esta torre, miren, se remonta aproximadamente en el siglo V, donde se erigió una torre de madera y a esta torre se le llamó la Gran Torre. Este vendría siendo más o menos, para que se den una idea, en la época que les comenté que Estambul se llamaba Constantinopla. Esta se construye con el propósito de supervisar toda la ciudad. A raíz de los incendios, terremotos y el saqueo de Constantinopla en el año 1200, lamentablemente les cuento que la torre fue destruida, pero aproximadamente en el año 1348 la comunidad genovesa viene y dice: no, esta torre tenemos que reconstruirla, y sucede eso, la reconstruyen, pero ya no se llama la Gran Torre, sino que le cambian el nombre a la Torre de Cristo. En ese entonces esta torre fue la más grande de todo Estambul, aproximadamente hasta el año 1749, y prácticamente a lo largo de la historia de esta torre ha servido para diferentes motivos. Ha servido de cárcel, ha servido de observatorio y ha servido también como torre de vigilancia durante la época del Imperio Otomano. Después de eso, miren, aproximadamente en el año 1960 vienen, la torre se reconstruye y se abre al público con fines turísticos, llamándola como la conocemos actualmente, Torre Gálata, con el atractivo que, miren, justamente en la parte más alta se encuentra un mirador 360 que vamos a ir a conocer. Y mira, Sofi, dice el dicho que las parejas que suban a la Torre Gálata se van a casar. Se van a casar. O sea que, ¿y si alguien sube solo? No sé, tiene demasiado amor propio, pero si suben en pareja, sí dicen que si la subís con tu pareja se van a casar, así que Sofi y yo. Así que ustedes están de testigos de lo que está diciendo. Sí, claro que sí. Esperen ese video cuando nos casemos, van a ver. Y voy a poner este fragmento de recuerdo que subimos a la Torre Gálata, dando indicaciones, señales de que nos íbamos a casar. Vamos a ver, chicos, miren, ya tenemos nuestro ticket, un poco
caro, bueno, un poco caro, no, muy caro. La entrada, chicos, a esta torre, nada barata, 30 euros. Curiosamente, no sé por qué ponen letreros que solamente aceptan liras turcas y el precio te lo ponen en negro. Cosas curiosas de aquí de Turquía, no quieren euros, pero lo ponen en euros. Les cuento que, bueno, la entrada a esta torre la pueden comprar aquí en este funicular antiguo. Ahí también te tira el precio por si ustedes quieren otro paquete. Nosotros escogimos este que dice 30 euros, pero por aquí abajo hay otros que ustedes pueden escoger. Si quieren una audioguía cuesta un poquito más, y por aquí también te incluyen otros precios si lo quieren combinar con unos museos o con otras torres que hay en la ciudad. Pero nosotros creemos que pues 30 euros es suficiente, porque miren, la torre no es que sea tan grande, como les dije anteriormente, solo son aproximadamente 60 metros de alto, así que 30 euros yo siento que es más que suficiente. Ahorita, Sofía, yo no les miento, no sé si logran ver cómo mi nariz se me está haciendo de color rojo, el frío está potente y ahorita no. Estamos con frío. Ay, no, yo creo que me hubiera comprado otro suéter porque no estoy muy preparado, que digamos. Bueno, chicos, miren, oficialmente ya nos encontramos dentro de la Torre Gálata. Miren que la fila para entrar nada cortita, bastante larga, nos tardamos en entrar unos 10-15 minutos, pero hay veces en las que se llena aún más, así que mi recomendación es venir lo más temprano posible para no encontrarse filas como esta. Y pues bueno, después de entrar prácticamente nos adentramos en un ascensor hasta el nivel 6. Una de las cosas que nos pareció muy curiosas fue que en el ascensor, como la cajita del ascensor alrededor, en vez de tener como piezas metálicas, tenía pantallas, y desde ahí uno se veía como, tenía unas pantallas como inmersivas, y entonces uno se sentía como que estaba dentro del paisaje. De hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Sí, las imágenes eran así, imágenes antiguas y bastante bonito, la verdad. Y bueno, después llegan al primer nivel que ustedes pueden visitar, que vendría siendo prácticamente este. Aquí realmente no hay mucho que hacer, pero entre las cositas que destacan de este lugar es esta representación de un barco, sí, de un barco pesquero antiguo. Por aquí también hay unos ventanales bien bonitos que desde aquí uno puede tomar fotos estéticas a diferentes puntos de la ciudad. Pero si uno paga 30 euros para ver una vista 360 de la ciudad, lo que ven aquí no es nada. Después de eso subimos unas gradas, aproximadamente son unas 20-30 gradas hasta el siguiente nivel. Este vendría siendo el segundo de los 3 niveles que se visitan aquí en la torre, y entre las cosas que uno ve en este nivel es esta maqueta tamaño escala que te muestra toda la ciudad de Estambul con sus atractivos turísticos. Aquí ya encuentran unas ventanas ya un poco más grandes que también te dan vista a toda la ciudad de Estambul, pero el objetivo es subir a un poco más, porque después de esta grada, chicos, ya nos encontramos con el observatorio 360. Pero miren, lo atractivo de este nivel es que te dan aquí como unos binoculares para ver la ciudad, que no les miento, miren, se ve, sí, miren, para los que les gusta el chisme, esto les va a gustar. Desde aquí veo una casa y logro ver el comedor con unas toallas que han tendido, sí, las están secando. Vamos a ver qué más se ve por aquí. Sí, chicos, aquí se logra ver, miren qué chiva se ve, miren qué genial se ve la bandera de Turquía allá al fondo. Esa sí está bonito este. Sí, hoy sí no me lo van a creer lo que estoy viendo. No me lo van a creer. Por aquí hay un señor, que se salió a hablar por teléfono, a saber si estará siendo infiel o qué, pero, no, olvídenlo, son unos constructores. Pero hoy sí, miren, se llegó la hora de ir al último nivel. Que miren, cada nivel creo yo que le va subiendo el nivel de epicidad. El nivel 1 estuvo bonito, el nivel 2 estuvo mejor. Pero vamos a ver, chicos, si el nivel 3... qué montón de gente viene bajando. Vamos a ver el nivel 3 si cumple con las expectativas. Sí, hoy sí llegamos. Hemos llegado. Bienvenidos, chicos, al punto más alto de la Torre Gálata, el observatorio 360. Vénganse por aquí, que ahorita voy a reaccionar igual al mismo tiempo que ustedes a este paisaje. ¡Qué vista, chicos! Así como dijo el señor de fondo, ¡wow! ¡Qué vista! Y vénganse conmigo porque les voy a llevar a dar una vuelta. Excuse me. Les voy a llevar a dar una vuelta por toda la torre. Como les comentaba, es un mirador 360. Entonces uno puede rodear toda la torre y tener diferentes vistas a diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, miren, desde aquí logro ver allá al fondo. No sé si ven bien mis ojos, pero parece ser un mariachi o un señor que tiene un traje bien bonito ahí haciendo un show de fotos con las gaviotas ahí de fondo. ¿Le quedarán bien las fotos? Yo diría que sí. No, la verdad, chicos, creo que sí vale la pena esos $30. Por aquí también se logra ver perfectamente el estrecho de Bósforo, que este es el que les comentaba que divide Estambul en los 2 continentes.
la parte del continente europeo y la parte del continente asiático. Por aquí igual se logran ver un sinfín de barcos con diferentes propósitos, muchos con propósitos de turismo, otros con propósitos de carga, otros con propósitos de entretenimiento y así sucesivamente. Se logran ver un sinfín de barcos por aquí. Otra cosa que sí destaca la vista de esta zona es que también se logran ver un sinfín de mezquitas, y es que, como les comentaba al inicio del video, como la mayoría de la población de Turquía son personas que practican el Islam, pues las mezquitas aquí están casi que en cada esquina. Entonces, chicos, eso me parece a mí interesante, un puente que conecte los dos continentes, cositas que solamente se pueden vivir aquí, son fenómenos que solamente pueden vivirse aquí en Estambul. Y es aquí donde llegamos el momento con Sofi, que miren qué roja tengo la mano, está haciendo bastante frío. Fuera de broma, chicos, creo que fue una buena y una mala idea subir hasta acá. Me siento ya todo talegueado de la cara del frío, pero... Y es que está haciendo mucho viento. Sí, está haciendo demasiado viento, la cara se me está endurando, se me está congelando. Pero oficialmente, chicos, congelados, pero enamorados aquí en la cima de la Torre Gálata. Esperen esa boda. Miren, chicos, ya vamos de salida de la torre, pero quería mostrarles una cosa más. Quiero mostrarles la salida más curiosa por la cual he salido. Prácticamente así. Una parte sí la han restaurado, lo que son las gradas, pero esto que están viendo por aquí solían ser los pasadizos que antes solía tener esta torre. Son unos pasadizos un poco estrechos, no les miento, pero al final te vienen a dar no solo a la salida, sino que también como a un pequeño museo al final donde te cuentan un poco de la historia de la torre. Pero entonces sí es de bajar un poquito con cuidado, porque unos centímetros más y me raspo la cabeza. Pero no, qué interesante, un poquito claustrofóbica la cosa aquí, pero muy interesante de recorrer. Bueno, chicos, oficialmente vamos saliendo de la torre Gálata. Tío Fran, ¿realmente vale la pena pagar 30 euros por subir y ver el paisaje? Les cuento que el paisaje sí, o sea, la vista que tiene está bastante bonita, pero siento yo que el precio es demasiado caro para lo que te ofrece. Siento que en la ciudad pueden encontrar partes bonitas donde igual puedan ver un paisaje similar por un menor precio, pero como dice el dicho, para gustos colores. Si ustedes quieren subir hasta arriba, háganlo, y también si está en su presupuesto. Pero desde mi opinión personal está muy caro si lo comparamos con otros atractivos turísticos de otros países europeos. No, porque si ustedes quieren venir y simplemente tomarse una foto en las afueras de la Torre Gálata, también lo pueden hacer mucha gente. Simplemente viene, se toma la foto de recuerdo y vámonos al siguiente destino. Bueno, chicos, les cuento que el frío se apoderó de nosotros, no aguantamos. O sea, hace unos minutos nos encontrábamos aquí en la cima de la Torre Gálata y hoy nos encontramos aquí buscando algo caliente que comer. Les cuento que en esta calle que están viendo, les voy a dejar aquí el nombre, pero es la calle que está a la par de la Torre Gálata. Hay un sinfín de pastelerías, lugares donde venden café, postres, tés. Nosotros hemos escogido una tienda que agarramos ahí nomás salir porque se nos antojó probar el respectivo café turco. Si ustedes nunca habían escuchado del café turco, seguramente han visto un video como este que están viendo, donde ponen un café y como que lo ponen en algo que es como arena, como que es tierra, como que es, sí, como arena, vendría siendo como arena, y prácticamente la arena es lo que calienta el café. Pues si ustedes han visto un video similar, pues ese es el café turco. Les cuento que nosotros por aquí nos pedimos un té, el té turco, el café turco, y también en esta zona que vende pastelerías es bastante común encontrar este pastel que se llama pastel San Sebastián. Es bastante popular porque se viralizó en las redes sociales y pues por aquí lo tenemos, nada barato. Eso sí, está bastante caro, nos costó aproximadamente $10, pero bueno, vamos a probarlo por aquí. Miren, eso sí se ve bastante empalagoso, pero no les miento que se ve bueno. Venga. Upa. Está buenísimo, pero bastante empalagoso, así que aquí provechito, chicos, para agarrar un poquito de calor tenemos que echarnos un cafecito. Y es que miren, aquí en Turquía el café es realmente importante, el café es más que una bebida, y pues principalmente el café turco. Y el amigo me puso nervioso. Hey my friend, do you speak English? Little bit. Do you speak English? Yes. When Turkish people drink coffee? It's tradition.
And what's the difference between drinking coffee and tea? Delicious because it's and you early morning you the sleep Coffee in the morning. problem, this one this or this dinner after very delicious body and very nice. Okay. Because this dinner after this you sleeping but and coffee drink this morning after. Okay. And tea? And the tea? When you usually drink tea? After dinner, okay. Bueno chicos, ahí vemos que el amigo nos dio un poquito de una introducción, va. Que bueno, usualmente el café, chicos, se toma en la mañana, si no entiendo, Sofía ahí le puso más atención. Lo que yo le entendí es que dijo que el café lo toman en las mañanas y el té después de las cenas. Algo así le entendí yo, no sé si le entendí bien. Sí, creo que le atinamos un poco, pero miren, como les comentaba, el café es más que una bebida aquí en Turquía y pues usualmente se utiliza ya sea en reuniones sociales o en reuniones con la familia, e incluso el café también es tan importante, o sea, para que vean que es más que una bebida, también suele utilizarse en ocasiones para leerte el futuro. Cuando uno se termina el café, al fondo quedan un poquito como una masa de café, como los granos con un poquito de agua, pues eso se utiliza para leer el futuro aquí en Turquía, algo que sí me pareció curioso, que con el café te lean el futuro. Y bueno chicos, miren, vamos al momento épico del video, y es que les cuento que si estamos en una ciudad que se encuentra en dos continentes al mismo tiempo, ¿por qué no pasar de Europa a Asia en cuestión de minutos? Y es que miren, para poder hacer esto les cuento que nos hemos venido a la estación de ferry de Karaköy. Aquí pueden ver un montón de personas que vienen no solamente a tomar el ferry, sino que hay unos valientes que se animan a pescar por aquí. Hay unas banquitas bien bonitas por aquí para apreciar el Bósforo, y pues desde aquí también se logran ver la cantidad de barcos que andan por todo este estrecho. Así que miren, ahorita les voy a contar cómo pueden hacer para pasar de un continente a otro, y lo mejor de todo, rápido y a un precio bastante accesible. Pues miren, les explico cómo hacer este paso intercontinental. Cuando ya estén en la estación de Karaköy, van a entrar a la estación, y esto es como una estación de metro pero acuática. Van a utilizar su tarjeta de transporte público, que es esta que están viendo por aquí. Después solamente se pasa por estas máquinas y ahí les va a estar cobrando $1 aproximadamente. Ya después, miren, esto es como una estación cualquiera, pero con la diferencia que es en el mar. Aquí tienen que ser atentos y esperar el barco que va para Kadıköy. Ya cuando ustedes tengan lista la hora a la que sale el barco, tienen que buscar la puerta de donde van a tomar el barco. Aquí hay varias puertas con diferentes nombres, así que asegúrense de meterse en la que dice Kadıköy, que es esta que están viendo por aquí. Y ya, facilito, por $1 aproximadamente van a estar cruzando de un continente a otro. Nosotros por aquí ya tenemos el bote. Venga para acá. Vamos a buscar un asiento porque como fui de los últimos en entrar, no sé si logré asiento. Parece que sí. Y ahora sí, editor, redoble de tambores porque estamos haciendo una escena realmente épica en el canal. Pasar de un continente a otro en cuestión de minutos en un barco. Y es que aquello que ven al fondo vendría siendo el lado europeo de la ciudad. Pero miren, cuando uno se da la vuelta y si nos vamos hasta el otro estrecho del barco, pues ya esto que ven acá, muchachos, vendría siendo el lado asiático. ¡Qué locura! Y es que miren, los continentes realmente no están tan separados el uno del otro. Por aquí les muestro que están unidos por este puente que están viendo por aquí. Entonces fácilmente puede venir un carro, puede venir un camión y venir del lado europeo, pasar el puente este y llegar al lado asiático. Por aquí miren, es que sí, es una locura. Incluso en esta toma se logra ver la parte asiática que la tenemos aquí a la derecha, el puente y el estrecho de Bósforo que divide los dos continentes, y aquí a la izquierda tenemos el lado europeo. Una locura, siento que es algo que solamente se puede vivir aquí en Estambul. Así que vamos a conmemorar este épico momento en el canal como la hazaña de que como el pirata tío Frank cruzó de un continente a otro en cuestión de minutos en un barco por $1.
chicos, miren, aquí con esta increíble vista de fondo, el puente del Bósforo, el puente que conecta los dos continentes, Europea y Asia, terminamos la aventura del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido Estambul, la mega ciudad atrapada en dos continentes. No olviden dejar su like, suscribirse, como siempre digo, nos vemos en la próxima.